Desarrollo la unidad 3, etapa 4, métodos y metodologías de la asignación Psicología Política. Vamos a hablar de un tema bien importante que es el análisis crítico del discurso. Eh, Tenemos como invitados a Diana Valentina y a Lilie Vargas y el conversatorio lo vamos a trabajar de una pregunta orientadora. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Le doy el paso a mi compañera Diana que nos va a contar un poco de qué es ese discurso, de qué se trata, qué es. Bueno, muy buenas noches, compañeros. En primer medida, pues el análisis crítico del discurso es una metodología que examina cómo el lenguaje contribuye o mantiene o puede también transformar una realidad social, especialmente en contextos de poder, de ideologías, de política y desigualdad. Tiene pues unas características principales que se centran en las relaciones entre el discurso y entre las estructuras sociales y que busca elevar ideologías subyacentes en las prácticas discursivas. Los discursos sociales a lo largo de la historia han marcado momentos fundamentales y claves pues en toda nuestra humanidad, como son el discurso de Martin Luther King con su discurso Tengo un sueño, que buscaba pues la eliminación del racismo en Estados Unidos, y por otro lado Hitler, que con su gran devastación pues desde el curso nazi y antisemita. Según el texto Análisis de los usos lingüísticos en la interpretación del discurso de Claudia Maldonado, citado en Peña 2015, las elecciones verbales responden a la intencionalidad de quienes las producen, así como un objetivo específico que está inmerso en este discurso. Eso quiere decir que mientras Hitler buscaba la eliminación de lo que él consideraba impuro, pues era un discurso basado en el odio, en la discriminación, entre otros factores. Por otro lado, Martin Luther King buscaba la liberación de un pueblo, la igualdad de los derechos para la raza negra, la igualdad de oportunidades pues, para todas las personas que vivían en los Estados Unidos. Otro autor, que es Stetcher 2010, en su análisis crítico del discurso, estudia también las formas en que ésta abre las posibilidades a una resistencia a través de los contradiscursos, de los discursos alternativos y pues en diferentes contextos culturales que esto lo puede hacer perfecta. O ahí podemos encasillar el contexto de Martin Luther King. Haciendo un análisis crítico a estos discursos, a su contenido, a su lenguaje, se puede evidenciar lo que sus oradores piensan, lo que sus oradores anhelan, sienten y buscan, y cómo a través de esos discursos pueden influenciar a las masas y generar distintos movimientos en pro o en contra de diferentes posiciones políticas e ideológicas. Bueno, Diana, creo que nos dejaste sin conversatorio. No, mentiras. Eh, bueno, muy importante lo que mencionas, cómo Hitler a través del discurso y de la palabra podía transformar a miles de personas, ¿no? Es algo bien importante. Bueno, ¿y cómo podemos, de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar esos elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? El lenguaje no solo es un medio para comunicar ideas, sino también es una herramienta poderosa para construir realidades sociales a través de los discursos que se legitimitan, permítame un momento, se legitiman ideologías, se consolidan relaciones de poder y se moldean comportamientos. Qué pena que es que tengo a alguien aquí molestándome. Bueno, para ponerles un contexto de qué es el análisis crítico y cómo puede contribuir, digamos que específicamente es esa herramienta que nos ayuda a entender cómo el lenguaje que usamos todos los días refleja y moldea la forma en que pensamos. Lo podemos ver diariamente por medio de las redes sociales, a través de las noticias, por medio de los discursos políticos, a través de la educación. Creo que son todos muchos ejemplos donde este análisis puede contribuir y puede contribuir de manera positiva o puede contribuir de manera negativa. Eh, Como lo menciona aquí abajo, el análisis crítico surge como una metodología esencial para identificar estas dinámicas, ayudándonos a responder preguntas como ¿qué ideologías subyacen en los discursos sociales? ¿Cómo los discursos perpetúan relaciones de poder? ¿Qué papel juega el lenguaje de la construcción de identidades sociales? Por ejemplo, cuando en las noticias nos dicen los pobres no progresan porque no se esfuerzan. Digamos que ahí podemos a través del análisis crítico analizar si la frase está culpando o no a una minoría o a una gran población. Entonces, digamos que a través
el análisis del discurso podemos darle un sentido a las palabras por medio de muchas líneas a través de la comunicación, educación. Bueno, y acá les voy a dejar como a mi compañera Kelly que les va a contar un poco más de esos ejemplos citadinos o cotidianos donde podemos ver este método del discurso. Claro que sí, compañero John. Y como tú lo decías, el análisis crítico del discurso es una herramienta, ¿sí? Que nos ayuda a entender cómo el lenguaje o sea, no solo comunica ideas, sino que también refleja y mantiene el poder, ¿sí? Las ideologías y las relaciones de dominación que existen en la sociedad a través de este análisis. Nosotros podemos ver cómo con las palabras y los discursos se construyen ciertas formas de pensar y actuar. Estos afectan nuestras percepciones y las decisiones que tomamos, ¿no? Con respecto a los elementos ideológicos, estoy súper de acuerdo con tu ejemplo, ya que el análisis crítico del discurso nos permite descubrir las ideologías que están presentes en los discursos, ¿no? Es decir, las ideologías y creencias que dominan una sociedad que a veces pasan desapercibidas. Con respecto a los elementos políticos, tenemos que entender desde el punto de vista político el análisis crítico del discurso. Este nos ayuda a entender cómo los políticos o los medios de comunicación usan el lenguaje para influir en la opinión pública y justificar sus decisiones. Muchas veces los discursos políticos manipulan las percepciones de la gente. Estos presentan una imagen distorsionada de lo que realmente está sucediendo, como por ejemplo, cuando se escuchan frases como debemos hacer sacrificios por el bien de la nación. Estos pueden ocultar decisiones que afectan a los sectores pobres, pero que se presentan como algo necesario y positivo para el país. Con respecto a los elementos dominantes, este también pone de manifiesto cómo los discursos dominantes refuerzan las jerarquías sociales y mantienen a ciertos grupos excluidos o marginados. Estos discursos suelen presentarse como algo natural o imparcial cuando en realidad responden a intereses específicos. Un ejemplo de esto es como en algunos lugares de trabajo se habla mucho de la meritocracia, pero no se reconoce que existen barreras sociales y económicas que se hacen, que no todos, o sea, que hacen que no todos tengan las mismas oportunidades para meritar esos logros. Bueno, Lili, muchas gracias. Creo que nos diste muchos ejemplos de cómo poder entender y cómo podemos atacar la pregunta que nos pone en la actividad. Mm, este espacio y estos ejemplos son más para darle un contexto de pronto a las personas que no tienen digamos que el acceso a entender qué es el discurso, ¿sí? Por ejemplo, anuncios que muestran que tener el último móvil es sinónimo de estatus o de pertenencia a un grupo social privilegiado. Esto es un elemento ideológico y refuerza el consumismo como un valor deseable y necesario. A través de una simple noticia como adquirir un móvil y que genera estatus, ya estamos dándole un mensaje totalmente desviado a la población. ¿Sí? O lo podemos contribuir de manera positiva o de manera negativa, como lo mencionaba Lili, como lo mencionabas Diana. Y para no alargarnos más, esta es nuestra presentación. Muchas gracias compañeros y tutor, muchas gracias Diana, muchas gracias Lili por el espacio, por las intervenciones Muchas gracias. y este será el cierre de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Cuánto duró?